Alguien que le tocó pues, estar con el Papa Francisco dos veces en audiencias privadas fue a don Elías Castillo, que nos acompaña hoy. Oiga, qué grata, Qué privilegio. qué privilegio, y Sí. sobre todo viéndolo al inicio de su mandato, de su reinado, y casi al final. Gracias Fernando, Buenos días, gracias bienvenido. Mirna, encantado de compartir con ustedes y créame que para mí fue y mi familia impresionante esas oportunidades. En el 27 de noviembre del 2013, el año que él se hizo papa, pues nos recibió familiarmente y fue un encuentro. ¿Cuál fue esa experiencia? Fue uno de los días más fríos que había y el papa tenía hasta fiebre ese día. Wow. Ahí están las imágenes. Sí, pero nos atendió ahí con mucho gusto, un hombre que inspiraba mucha fe, mucha confianza y nos agradó ese encuentro. Créanme que yo había tenido recientemente una reunión con Fidel Castro y luego con Bush en el Salón Oval, pero si hay algo que a mí me impresionó fue el encuentro con el Papa. Es que era un hombre que transmitía esa profundidad, esa fe. Así que esto me habló del reparto de penca, porque yo, Monseñor Ulloa me entregó un pergamino el año pasado, Domingo Ramos, por mis 30 años de la entrega de pencas. Y tú sabes que la iglesia todo se informa y al recibirme ya tenía esa ya información. conocía un poco de mi andar. Sí. Así que fue en ese encuentro, porque muchos se han hablado del Papa Francisco, carismático, esa sonrisa que a propósito tiene en esa fotografía que vemos en pantalla, y muchos dicen, era una persona real, que hablaba de temas de interés, y así mismo, como veíamos reflejados sus mensajes, así mismo era personalmente. ¿Cuál era el diferenciador en ese momento que usted tuvo ese primer contacto por allá por el año 2013? Mira, él transmitía y siempre dejaba caer sus mensajes sobre lo que era su dogma, su estilo en cuanto a la actividad, la sensibilidad social. El tema de la sensibilidad social para con la juventud, para con los adultos mayores. Y bueno, luego fue integrando el tema de los refugiados, al cual hizo mucha referencia de manera muy... Y el tema medioambiental dentro de muchos. Así que ese fue un encuentro, incluso si ustedes observan esta foto que no está allá, aquí yo le estoy entregando, porque era 27 de noviembre, un regalo de Navidad, y que él lo curioseó. Aquí está, y era un nacimiento campesino de Panamá. Que es tan difícil porque muchas veces cuando se tiene que visitar a un personaje, en este caso estamos hablando del Papa, cómo decidir qué darle de obsequio, hay un protocolo en esta dirección, pero en el caso suyo, ¿cómo se enfocó hacia esa dirección? ¿Y qué opinaba también de Panamá? Porque al final ustedes eran representantes de Panamá. Y normalmente los regalos los pasa de inmediato. Este lo curioseó. Era un nacimiento de campesinos. San José con camisilla y la Virgen con su vasquilla, en fin. Así que esa vez fue muy el tema familiar, como yo estaba con mis hijos, pero en la segunda oportunidad con mi esposa, que fue ahora el 18 de octubre del año pasado. Ah, recién. Sí, esa fue en su despacho. Ya se le veía el deterioro de la salud, ¿no? Sí, se notaba un hombre ya maduro. 87 años. Y por ahí hay una foto curiosa donde él ya se pone de pie para hacerse una foto con nosotros y suelta el bastón y yo se lo agarro. Si ustedes ven en la foto, yo tomo el bastón de él. Después cuando ya termina la foto, él busca el bastón y yo lo tengo. Su bastón. Sí, y entonces ahí me habló varias cosas. Estaba juguetón. Me dice, oiga, la primera vez que yo lo recibí, ya usted tenía el pelo nevado. Sí, esa es una, pelo blanco, ¿no? Luego, con el tema de las pencas que él le llama ramo, y así se le dice, me dice, ¿usted quiere decir que usted empezó a repartirla desde cuando hizo la primera comunión? O sea que estaba muy chistoso. Hablamos del Padre Domingo, del buen samaritano que él lo visitó aquí en Panamá, porque estaba muy malo el Padre Domingo, tuvo crisis de salud.
Y entonces me dijo, él es el padre ese alto. Digo, sí, ese mismo. Dice, bueno, tenemos que rezar por él. Porque él siempre hablaba de que recen por mí. Las 2 veces Sí. que tuvimos el encuentro, finalmente nos decía, recen por mí. Y bueno, con relación al matrimonio, dice, bueno, ¿y quién ha tenido más tolerancia de los dos? Ustedes dos. Sí, o sea, que estaba muy curioso. Muchos dicen que cuando hablaban con el Papa se cohibían, quizás en una visita, en el caso, ese privilegio que estuvo usted en 2 ocasiones, las personas se cohibían, no sabían qué contestar o qué hablar, pero él facilitaba la conversación. ¿Ese fue el caso suyo? Eso es cierto. Y la primera vez, sobre todo, ya la segunda, yo tenía un poco más de seguridad, de Más confianza soltura. en el conversar con él. Esto me habló de Panamá muy bien, desde el punto de vista de las características de Panamá. Dice, un país con mucha costa. Los países que tienen costa como que son de progreso, de facilitadores. Y Panamá tiene que ser un país concertador. Hablamos un poco del tema de la democracia latinoamericana y hablamos de los temas parlamentarios, así muy, porque como era una cooperación, pero sí se observaron esos temas a sabienda de que yo, la vez anterior era presidente del Palatino, en esta ocasión pues miembro del Palatino sí, pero muy el tema centrado en la condición familiar. Ahí ese día me dice, también otra anécdota es que me pregunta por la perla del Caribe, refiriéndose a Miroslava Rosa, que había sido embajadora allá. Dice, ya no la tenemos, se nos fue a Panamá. Mire. Sí, ella tiene que tener muchas anécdotas, sí. referencias, porque ella en 2 momentos fue embajadora, Hay en 2 gobiernos. Hay un gran reto en estos momentos, don Elías, y es quién va a ser el sucesor. El listado es largo de posibilidades. ¿Cree que el que venga pueda tener ese carisma que tenía Juan Pablo, Papa Francisco? No sé, ellos tienen a veces escogen un papa joven, otras veces lo escogen veterano. Que decía el padre que eso depende del Espíritu Santo. Todo eso son cálculos que se tienen. A mí en lo personal yo no conozco más de referencia porque bueno, ya tuvimos latinoamericanos y por edad tampoco puede ya participar el cardenal Oscar Rodríguez Madariaga, que en su momento era papable. Sí, pero como dice Fernando, entra papable y sale cardenal. Sale cardenal. A mí en lo particular, lo personal, porque por el tema internacional, parlatino, tuve mucha comunicación con el cardenal Parolín, que es el secretario de Estado. Y está mencionado dentro de ellos. Y fue nuncio en Venezuela. Correcto, por eso a mí en lo personal me encantaría, porque él habla muy bien el español, conoce muy bien América Latina, estuvo embajador en Venezuela. Eso me lo contó en una de las ocasiones que compartí con él preocupado por la situación de Venezuela, y está dentro de los candidatos, pero a saber, esa es una decisión propia de ellos, claro, del Espíritu Santo. Sí. Vamos a decir, don Elías Castillo, gracias por compartir esta anécdota y estas vivencias con el hombre del momento, gracias. El Papa Francisco. Y recuerden, el próximo sábado será su funeral de Estado en la Basílica. Sí. Gracias a usted por darme la oportunidad y quiero decirles que me obsequió, aparte del rosario, que es lo que suelen dar siempre, me regaló un juego de libros de él, 10 tomos en edición especial. No estaba en el programa, sino que no sé si le agradó la conversación. Dice, tráigame la colección de libros para donárselo, y me lo regaló. Ahí lo puse en la biblioteca del Palatino. Y 2 los tengo en la casa que están en lectura, porque son 10 tomos. Y todos son obras de la autoría de él. También tuvimos oportunidad, de hablar, le puse yo el tema sobre el diálogo que él tuvo con el rabino, que hay una obra muy interesante de él con el rabino, le tocaron temas como divorcio, temas como los matrimonios, todas aquellas cosas fueron tocadas en esa obra. Y entonces yo le dije, él me dice, ese es un amigo mío y me viene a visitar con alguna frecuencia. Un rabino. Un rabino, sí. No, él era un hombre muy, sobre todo, dedicado a hacer ese acercamiento tanto al Islam como a China.
Ah, bueno, Eran sus perdone, grandes- perdone, pero la primera cita que sostuvimos con él, ese día antes había recibido a los jefes de las distintas iglesias. Mira. La ortodoxa y todas las iglesias habían estado con él, porque si hay una persona universal, es el Papa. Los mandatarios pueden estar muy lejanos de la fe religiosa, lo que sea, pero cuando van a Europa quieren ir a Roma para visitar al Papa. Y ahí está Putin, ahí está Fidel, ahí están todos esos señores que han pasado por el buscado Vaticano. encontrarse con el Papa. Así es. Gracias, don Elías Castillo. Gracias, don Elías.